En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Paya Ruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales de La Senda de Aristóteles, un libro escrito por Edith Hall. Antes de empezar, quiero recordarte que tienes a tu disposición una recopilación de las ideas y de los consejos más relevantes sobre desarrollo personal en mis 3 libros propios. Ya sabes, Libre, Saludable y Feliz, 31 días para mejorar tu vida y Minimalismo para gente normal. Los 3 están disponibles en Amazon. Te dejo su enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las ideas principales de La Senda de Aristóteles. A primera vista, la antigua Grecia y nuestros días no parecen tener demasiado en común. Nuestra sociedad es mucho más rápida y mucho más compleja que la sociedad griega y que cualquier sociedad de las conocidas en el mundo antiguo. Y sin embargo, la vida tiende a plantear a todo el mundo, independientemente de en qué sociedad viva, los mismos retos y las mismas preguntas. La vida humana es relativamente corta. Si queremos ser felices, debemos aprender a llenarla a llenar nuestros años, digamos, de una vida útil y de una vida bien vivida. Claro, la cuestión, entonces como ahora, en la antigüedad como ahora, la cuestión es cómo llenamos nuestros años de una vida útil, de una vida bien vivida. Y esa fue precisamente la pregunta que Aristóteles intentó responder. Vamos a ver un poco sobre el personaje primero, para que podamos entender sus teorías después. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en el norte de Grecia. Su infancia se vio bruscamente interrumpida cuando tenía 13 años. En ese momento mueren su padre y su madre. A los 17 años llega a Atenas, que era el centro cultural de la antigua Grecia, y se matricula en la Academia de Platón, que es, digamos, la primera universidad del mundo occidental, donde pasó las 2 décadas siguientes, desde los 17 hasta los 37 años. Cuando muere Platón, Aristóteles abandona Atenas y se traslada a un pequeño reino de la actual Anatolia, y allí se casa con Pitia, que es la hija del gobernante del reino. Y en el año 343 a.C., todo cambia. Filipo II, que era el rey de Macedonia, le pide a Aristóteles que acuda a enseñar a su hijo menor, que se llamaba Alejandro. Este chico sería más tarde conocido como Alejandro Magno. Y la vida de la corte parece que no le gustó demasiado a Aristóteles, no le gustaban las intrigas, las traiciones ni las conspiraciones. Así que cuando Filipo fue asesinado y su hijo Alejandro se convirtió finalmente en rey, Aristóteles vuelve a Atenas, donde pasa los últimos 12 años de su vida. Y esos últimos 12 años de su vida es un periodo extraordinariamente productivo para él. De hecho, todas las obras por las que se le recuerda, y bueno, por no mencionar los ciento y pico textos que se han perdido, fueron escritos durante este periodo dorado. Es decir, la obra de Aristóteles se concentra en un periodo de aproximadamente unos 12 años. La primera pregunta que se plantea Aristóteles es ¿qué es un ser humano? Y esa pregunta le conduce a otra, que es ¿cuáles son los rasgos distintivos de un ser humano? Por ejemplo, el hecho de que nos alimentemos o el hecho de que crezcamos no es distintivo, porque las plantas y los animales también lo hacen. Tampoco es distintivo el hecho de que poseamos sentidos y los utilicemos para relacionarnos y para discernir el mundo que nos rodea. Hay otros animales que también tienen sentido de la vista, sentido del gusto, sentido del tacto, y los utilizan de forma similar. Así que Aristóteles llega a una característica
que sí que considera realmente distintiva en el ser humano, y esa es la razón. Los seres humanos hacen cosas y piensan durante el periodo en el que las están haciendo y también antes y después de hacerlas. Y eso es lo que nos hace humanos, la capacidad de pensar, la razón. Cuando Aristóteles habla de felicidad, utiliza el término griego antiguo eudaimonia, del que hemos hablado hoy aquí. Esta palabra puede significar muchas cosas diferentes. Hay traducciones que dicen que significa prosperidad. Y sin embargo, Aristóteles rechaza la idea de que la felicidad tenga que ver con la prosperidad material. En su elaboración de esta idea, cita a Demócrito, que es un filósofo griego anterior a él, que dijo que la felicidad del alma no puede comprarse con oro. Aristóteles llega a la conclusión de que la felicidad es una actividad, es algo que se hace. Pero ¿cómo se hace la felicidad? ¿Cómo se crea? Y Aristóteles dice que los seres humanos obtienen la mayor parte de su placer aprendiendo cosas y pensando sobre el mundo. Aprendiendo cosas y pensando sobre el mundo. En otras palabras, somos más felices cuando reflexionamos sobre nuestra experiencia como seres vivos. Y es en este punto cuando la definición de felicidad de Aristóteles, recuerda, aprender cosas, pensar sobre el mundo, se solapa con la definición de lo que es un ser humano. Pensar es lo que nos hace lo que somos, humanos, pero también es lo que nos hace felices. Y esto sugiere que el objetivo de la vida es la felicidad. Y si el objetivo de la vida es la felicidad, que es la conclusión de Aristóteles, la mejor manera de alcanzarla es pensar en cómo vivir bien o cómo estar vivo de la mejor manera posible. Veamos qué significa esto en nuestro día a día. Los neurocientíficos dicen que tomamos miles de decisiones cada día. La mayoría de esas decisiones son relativamente intrascendentes. ¿Qué vamos a cenar? ¿Qué vamos a ver en Netflix? ¿Qué vamos a hacer mañana? Son decisiones que requieren poca reflexión. Hay otras que sí que son más importantes. Sentar la cabeza, tener hijos, divorciarse, casarse. Son cosas que marcan el curso de nuestras vidas y por lo tanto determinan nuestra felicidad. Y estas decisiones sí que requieren una reflexión cuidadosa. Aristóteles creía que tomar buenas decisiones es fundamental para vivir una buena vida. Así que de sus obras es posible extraer una fórmula para aplicar una deliberación eficaz antes de tomar estas decisiones trascendentes. Esa fórmula consiste en 3 reglas que debemos aplicar a todas las decisiones importantes. La primera es no deliberar con precipitación, no precipitarse. La impulsividad no tiene cabida en la deliberación. Por eso, los antiguos griegos se aconsejaban unos a otros deliberar por la noche, que es básicamente lo mismo que decimos a los demás cuando les aconsejamos que lo consulten con la almohada. Primera regla. La segunda regla es verificar toda la información. Es decir, antes de actuar, antes de tomar una decisión, debes intentar verificar que las premisas de las que partes, que la información con la que cuentas es verdadera. Y la tercera regla es consultar con expertos. Como dice Aristóteles, si no eres un experto en una materia determinada, no tomes tú la decisión. Busca o tómala tú, pero después de consultar con alguien que sí que sea experto. Una de las obras más influyentes de Aristóteles es el estudio de la retórica. La retórica es el arte de hablar de forma persuasiva. Esta es una habilidad que ha sido muy admirada por los griegos durante siglos, pero que en la época de Aristóteles se había ganado una reputación no demasiado buena. En el pasado, se decía, la retórica ha sido una actividad noble, pero ahora era una herramienta de políticos sin escrúpulos empeñados en engañar a los ciudadanos. Por eso, Platón, que ya hemos dicho que era el maestro de Aristóteles, distinguía entre los filósofos que persiguen la verdad y los sofistas. Los sofistas eran esos manipuladores a los que solamente interesaba influir en la opinión pública. Aristóteles no quiso abandonar la retórica,
quiso ayudar a la gente a detectar los trucos que utilizaban los sofistas para manipularles. Las formas más simples, pero también más importantes de argumentar, son las afirmaciones o premisas. Cuando combinas dos premisas, puedes deducir una tercera afirmación, que es la conclusión o la verdad. Este tipo de argumento se llama silogismo, que significa, por cierto, inferencia en griego. Por ejemplo, premisa 1, todos los filósofos son humanos. Premisa 2, Aristóteles es filósofo. Conclusión o verdad, Aristóteles es un ser humano. Si ambas premisas son ciertas, la conclusión también es cierta. Pero aquí es donde entran los sofistas, los oradores de talento, que engañan al público introduciendo premisas erróneas. Y cuando esa premisa errónea pasa desapercibida, la gente se deja llevar, la gente es arrastrada a conclusiones que aparentemente son irrefutables, pero que son falsas. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si yo digo premisa 1, Pedro va al psicólogo, premisa 2, la gente que va al psicólogo es porque tiene algún problema o la gente que va al psicólogo es psicológicamente inadecuada, y de ahí extraigo la conclusión de que Pedro es psicológicamente inadecuado, pues esto es una manipulación. Lo que pasa es que una vez que has establecido una primera premisa indiscutible, Pedro va al psicólogo, indiscutible, es mucho más probable que el oyente acepte la segunda premisa. La gente que va al psicólogo es psicológicamente inadecuada. Por eso, los sofistas, los manipuladores, lo que hacen es esconder su falacia, la debilidad de su argumento en la segunda premisa. Dan una primera premisa correcta, una segunda premisa falaz, y de la combinación de esas dos sacan una conclusión que no es cierta. Aristóteles sostiene que la retórica tiene tres objetivos. El primero es persuadir a un auditorio para que acepte un relato del pasado, que es el tipo de retórica que se utiliza, por ejemplo, en los tribunales. El segundo es celebrar a personas en el presente o a instituciones. Por ejemplo, un discurso de boda en el que se elogia a los recién casados. Y el tercer propósito de la retórica es persuadir a alguien para que haga algo en el futuro. Y es este tipo de retórica, dice Aristóteles, el que puede cambiar el curso de la historia. Y por eso la asocia con grandes oradores, como por ejemplo el estadista y general del siglo V, Pericles, que es el cerebro de la Edad de Oro de la ciudad de Atenas. La situación en la que la retórica tiene mayores consecuencias para tu vida es, por ejemplo, en una entrevista de trabajo o cuando mandas una carta de presentación para un trabajo. En ese momento, tu futuro sustento, incluso parte de tu felicidad, dependen de cómo seas capaz de comunicar, de cómo seas capaz de transmitir lo que quieres transmitir. Y aquí Aristóteles también nos da consejos. Aristóteles ha escrito muchas cosas, pero pueden desglosarse en un ABC de la retórica persuasiva. La A significa audiencia. Según Aristóteles, la retórica es un asunto emocional, así que para tener éxito debes hacer que los miembros de tu audiencia se sientan bien consigo mismos. Así que averigua todo lo posible sobre el público al que te diriges. Saber a quién te diriges te permite demostrar que has pensado seriamente en ellos, que los respetas y que los admiras. La B significa brevedad, que es una de las reglas cardinales de la retórica. Si quieres persuadir a alguien para que haga algo, menos es más. Según Aristóteles, la persuasión eficaz sobre acciones futuras solamente tiene dos componentes. Primero, lo que quieres que ocurra. Segundo, dar pruebas de por qué es una buena idea. Volviendo al ejemplo de la carta de presentación, debería contener solamente por qué quieres el trabajo y por qué crees que te lo mereces. Y todo lo demás es superfluo. Recuerda la B de brevedad. Y por último, la C de este ABC de la retórica significa claridad, que es la parte más sencilla del consejo de Aristóteles. Si la gente no te entiende, si la gente no entiende tu caso, no vas a conseguir persuadirlas. Así que, claridad. Ya sabes que en la antigua Grecia existían muchas escuelas de pensamiento filosófico.
Y sin embargo, a pesar de que discutían mucho entre ellas, muchas de esas escuelas coincidían en que una vida virtuosa, alcanzar la virtud, significaba renunciar a algo. Los estoicos, ya sabes, que suprimían sus apetitos emocionales y físicos, porque creían que la vida de la mente era la única que podía considerarse verdaderamente virtuosa. Luego estaban los epicúreos, que renunciaban a su ambición de poder, de fama, de fortuna, para centrarse en una vida tranquila de placeres sencillos. Luego tenías a los cínicos, como Diógenes, que renunciaban a las posesiones materiales y a las convenciones sociales en favor de una pretendida virtud. Pero Aristóteles era diferente. Para Aristóteles la virtud no se trata de renunciar a algo. Su sistema moral no es un alegato a favor de la renuncia, sino un alegato a favor de la moderación. Para Aristóteles la virtud es fruto de la moderación. Vamos a poner un ejemplo, la ira. ¿Es la ira buena o mala? ¿Es una virtud o es un vicio? Pues para Aristóteles depende. Depende de si esa ira está presente en la cantidad correcta. La ira, según él, es esencial para una personalidad sana. Si nunca sientes ira, si nunca reaccionas con fuerza ante la injusticia, es menos probable que hagas lo correcto. Así que, en otras palabras, la ira también puede ser una virtud, pero por supuesto también puede ser un vicio. La cantidad correcta debe estar en algún lugar entre esos dos extremos, y ahí es donde Aristóteles sitúa la virtud, en lo que llamaban los griegos el mesón, que significa el medio, el punto medio. La virtud no es lo contrario del vicio. La virtud es el camino medio entre dos vicios asociados. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo, la generosidad. Demasiada poca generosidad te convierte en un tacaño, en un avaro. Demasiada generosidad, sin embargo, te convierte en un derrochador. En ambos casos, tanto el avaro como el derrochador son vicios. La virtud estaría en el punto medio entre el avaro y el derrochador. Así es como ve Aristóteles la virtud. Claro, la pregunta es, ¿cómo llegar a ese punto medio? Y aquí Aristóteles invoca la famosa máxima griega que estaba escrita en el templo de Apolo: conócete a ti mismo. Prestar mucha atención a tu estado interior te ayuda a identificar el punto medio donde vas a encontrar la virtud. Y seguir ese camino virtuoso va a ser tu apuesta más segura para alcanzar la felicidad a largo plazo. Después el libro también habla del concepto de amistad que tenía Aristóteles. Según Aristóteles, la mayoría de las amistades son utilitarias. Yo gano con mi amistad contigo y tú ganas por nuestra amistad. Es una especie de trueque social que se ve muy claro en la naturaleza también. Recuerda ese pájaro que limpia los dientes de los cocodrilos y a cambio pues recibe alimento de su amigo cocodrilo. No hay nada malo en este tipo de relaciones, pero sí que tiene límites. Si los traspasas, es muy probable que arruines esa amistad. Por ejemplo, cuando le pides dinero a una persona con la que tienes realmente un trueque social, más que una amistad profunda. Después estarían también, según Aristóteles, las amistades de placer, que es en las que ambas partes obtienen el mismo beneficio de su relación. Por ejemplo, imagínate dos personas que son muy graciosas y les gusta pasar tiempo juntas porque se hacen reír mutuamente. Pero aquí también hay límites. Es bastante improbable que este tipo de amistad después te ayude, por ejemplo, cuando sufras una crisis de salud. Tanto las amistades de utilidad, de las que hemos hablado antes, como las de placer, que son estas últimas, estos dos tipos de amistad se rompen fácilmente en cuanto cambian las circunstancias. Por ejemplo, vamos al ejemplo del trueque social. Si tu vecino se muda a otra ciudad, no vas a seguir cuidando a su perro cuando se vaya de vacaciones. Y él tampoco va a alimentar a tus gatos cuando te vayas tú de vacaciones. Del mismo modo, la gente que siente mucha atracción física por el otro, pues básicamente se van a distanciar una vez que la apariencia física se desvanezca, una vez que envejezcan, por ejemplo. Y esto nos lleva, según Aristóteles, a la forma más intensa de amistad, que es el amor. Cuanto más tiempo conoces a alguien
y más seguro estás de que es una buena persona y más la valoras, ese tipo de amistad, esa amistad que entra ya en la línea del amor, esa es la amistad que, según Aristóteles, hay que conservar para toda la vida. Así que ya lo sabes, para vivir mejor, aprende el arte de tomar decisiones con paciencia, sin precipitarte. Utiliza la retórica para argumentar bien y no para engañar. Disfruta de los distintos tipos de amistad dentro de sus respectivos límites y, lo que es más importante, abraza la moderación como virtud suprema. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en La senda de Aristóteles, un libro escrito por Edith Hall. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, echa un vistazo a mis libros, suscríbete al podcast, dale a me gusta y comparte en redes sociales o por WhatsApp con esa persona que quieras que mejore su vida. Y sin más me despido. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima.